con su llegada a la administración pública. Lo ha negado de manera sistemática, lo cual, sin embargo, genera una situación de sospecha. La sospecha no es un delito, pero la sospecha puede llevar a un grado de ilegitimidad. Este es un puente a Ricardo Anaya, planteando de otra manera, para que él transparente de otra manera mucho más contundente lo que hasta este momento ha sido un litigio de medios. Yo creo que se acaban dimes y diretes en general, y ahí podríamos colocarnos y decir, a ver, pues fíjate que sí tienes algún problema, ¿no? Lo que están diciendo es que tienes tal o cual situación. Es además adelantarse, porque después en las campañas viene toda clase de señalamientos, y yo creo que de una vez la ciudadanía tendría la oportunidad y además pues incluso el derecho de poder decir, oye, pues a ver, esta persona ya la revisamos, no puedes decirme ahora que tiene tal o cual cosa, ¿no? ¿Por qué no? No creo que hubiera un impedimento. ¿Has tenido, desde que hiciste esta declaración, una reacción de Ricardo Anaya? No, ninguna. ¿Ningún mensaje de Ricardo Anaya? No. ¿De Dante Delgado? Tampoco. Silencio. Silencio. ¿Eso es buena o mala noticia? Pues eso es algo que yo creo que colocó sobre la mesa un planteamiento, y a la hora que se revise tienes la encuesta, tienes el debate, tienes todo lo que han venido planteando, y también tienes esta parte que es el control de confianza. Van a decirte mil cosas, no se puede hacer, esto es para las corporaciones policíacas, esto es un tema de voluntad, ¿lo quieres hacer o no lo quieres hacer? Punto. Es un ejercicio de transparencia. A mí me parece. Ahora, los que hemos gobernado, porque también es una cosa importante, cuando tú eres gobernante tienes que hacer declaraciones patrimoniales, y las declaraciones patrimoniales se le hacen a la autoridad todo el tiempo, y tienes que estar transparentando absolutamente todo el tiempo. Pero bueno, pues llegas a una candidatura, si tú no has gobernado, pues es una buena oportunidad para hacer una presentación. Bueno, nada más les recuerdo que si quieren participar en esta entrevista, que lo ideal sería que fuera una entrevista colectiva, mándenos sus preguntas, y aquí yo la haré de leedor de las preguntas. Pero mientras tanto, estamos hablando de atributos. Sí. Entonces, porque mucho de este planteamiento tiene que ver con los atributos de la persona. ¿Cuáles son los méritos tuyos para ir por una candidatura presidencial? Mira, yo creo que el gobernar esta ciudad, este es un tema en el que se coloca sobre la mesa. Los aciertos, los desaciertos, el planteamiento, como yo les he dicho muchas veces, no es tener una baraja bajo la manga y decir, ahora voy a hacer así. Ya se vio, hay que tomar decisiones, la toma de decisión, el ejercicio de gobierno, lo que se ha hecho y se seguirá haciendo en esta ciudad, que ha marcado un rumbo y que ahora hemos hecho planteamientos muy claros. Ahora mismo, después del sismo, la toma de decisión, la toma de liderazgo de la Ciudad de México en la reconstrucción, porque los planteamientos financieros que se están haciendo ahora mismo derivan de propuestas de la Ciudad de México. El bono cupón cero que se está manejando con la financiera federal, esa fue una propuesta de la Ciudad de México. Este bono cupón cero que se va a manejar con el Fondo de Recuperación es otra propuesta de la Ciudad de México, que ha venido a capitalizar algo muy importante. Vas a poder tener recursos y vas a poder hacer también un ejercicio multiplicador de ellos, y no van a ir a repercutir a la deuda de las entidades. Pero ha sido un planteamiento también de la ciudad, y tenemos otros más que vamos a estar presentando en los próximos días. Todavía nos quedan un par de semanas para presentar más propuestas. Tenemos otras propuestas financieras, alguna que será de espectro mayor de alcance a toda la ciudadanía, y otra que será específico para el asunto de la reconstrucción. O sea, son dos, pero la primera parte no tiene con la reconstrucción. ¿Con qué tiene que ver? ¿La qué? La primera propuesta. Tiene que ver con las medidas preventivas de reforzamiento de la Ciudad de México. Una toma de cultura distinta, porque nos ha cambiado. El sismo nos ha cambiado a todos. Ahora debemos saber dónde están los muros de carga, ahora debemos saber dónde están las zonas seguras, ahora debemos saber qué tipo de inmueble es el que habitamos.
Ahora necesitamos tener otro tipo de conocimientos. Yo estoy seguro que si ahora mismo quisiéramos comprar un inmueble, lo primero que preguntaríamos es saber si tienes tu dictamen estructural y de qué tipo de inmueble me estás hablando, ¿no? No voy a separar mucho en este tema, pero me parece que es mucho más complejo. En las ciudades avanzadas no es únicamente el conocimiento y la parte de los reglamentos de construcción, tiene que ver mucho con la propia organización. Por ejemplo, 32 años del último sismo no sirvieron para nada en el sentido de que no hay vías especiales en casos de emergencia en esta ciudad ni en ninguna ciudad, como sucede en muchas partes del mundo. Los vehículos de emergencia y de rescate no pudieron transitar fácilmente en el tráfico. Esto se resuelve. Pero bueno, estamos hablando de un tema que es mucho más profundo. Ejercicio de gobierno de una ciudad como esta. Pero ese es un atributo. ¿Cuál es otro atributo que tienes frente a Ricardo Anaya, que es realmente el gran contendiente en el frente? Mira, yo lo plantearía en general. La gente ya te conoce de una u otra manera. Nunca he dado por esconder cuando tenemos crisis. Hemos enfrentado crisis muy severas. Nos han tocado las coyunturas nacionales más fuertes, me parece que de los últimos años. Lo que se enfrentó con el magisterio, que fue algo muy potente. Otra vez esta crisis de cambio climático versus contaminación de la ciudad, ¿no? Yo creo que han sido crisis muy severas, pero nunca rehuimos a ellas. Siempre estamos de frente y estamos en contacto para poder resolverlas. Afortunadamente han salido bien. No tenemos hoy una cuenta negativa y no tenemos una sola mancha de sangre, por ejemplo, en el conflicto de los maestros. No tenemos una nota de no avance en la parte de contingencias de la ciudad. Se podría alegar en esto que se siente mayor inseguridad en la Ciudad de México. Sí, claro. Pero nosotros esto lo anunciamos, Ray. Esto lo anunciamos, nosotros lo dijimos. ¿Qué se tiene que hacer? Hay varias opciones a tomar. Tienes que hacer primero los ajustes jurídico legales en materia penal y procesal penal. Eso ya lo hemos dicho varias veces también. Y luego tienes que hacer un cambio de estructura de presupuesto. Hoy el presupuesto está diseñado 90-15, poco más o menos. Y ese 90-15 está para combate a delitos federales, el 90, y el 15 para los locales. Tu incidencia delictiva está al revés, está 90-10. 90 fuero común, 10 federales. Entonces tienes algo que no te está permitiendo. Cuando tú revisas el mapa del país y encuentras que hay cuando menos entre 400 y 500 municipios que no tienen policía, pues no puedes pedir que haya un efecto de repercusión en una sola estrategia de seguridad. Y de ahí, de los que no tienen policía, te vas a los que tienen policía y no tienen capacitación, y no tienen armamento, y no tienen instrumentos, ¿no? Aquí tengo varias preguntas. ¿Es cierta la declaración de Anaya que se reúnen diariamente para acuerdos? No, no es cierto. No es cierto. ¿Cada cuándo se reúnen? A Ricardo Anaya tiene cuando menos más de una semana que no lo veo. El viernes pasado... La semana pasada. El viernes pasado se reunieron muy cerca de aquí, tú con Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle. Sí. ¿Qué hablaron ahí? ¿Qué hablamos? Bueno, hablamos, pues primero, obviamente, una medida básica de cortesía con la dama que llegó, pues era conocer cómo iba con su proyecto, las dificultades que estaba enfrentando con la aplicación, las dificultades que estaba enfrentando para el tema de las firmas, pero yo la noté decidida en esa ruta y obviamente conocer un poco qué pensaba del frente, ¿no? Manifestó y fue muy claro que si hubiera planteado un método desde un principio, quizá ella estaría participando ahora mismo en el frente.
cosa que me parece que hubiera abonado bastante a este planteamiento político. Estuvimos hablando de eso y estuvimos hablando de lo que nosotros veíamos, cada uno desde nuestra perspectiva, porque tampoco te puedo decir que tenga yo todas las coincidencias con Rafael o Rafael tenga todas las coincidencias conmigo. O sea, tenemos nuestras visiones de esto. Estoy convencido del frente y se los reiteraba a los dos. Estoy convencido que esto nació, porque esa es una parte importante. ¿Cómo surge todo este tema del frente? Surge del planteamiento que hicimos del cuarto polo, platicando con Dante Delgado. Ahí fue donde hicimos este planteamiento del cuarto polo. El cuarto polo originalmente era PRD, PT, Movimiento Ciudadano. Eso era el cuarto polo. Y si hacías una suma como la que tú acabas de hacer, te permitía un arranque quizá con 12 o 13 puntos, más o menos. Y de ahí a lo que no se imaginaba la gente que podía suceder. Y luego se sumó el PAN, en algo que todo el mundo decía, el agua y el aceite. Pero ahí lo que tú observas es un componente cuando le agregas por México. Entonces, ¿cómo es posible que se puedan juntar? Si es por México, sí. Si es que tú tienes, como en el documento que se presentó en el INE, causas y propósitos. ¿Cuál es el propósito? Me parece que en este momento está clarísimo, es llegar a un gobierno de coalición. Y en el gobierno de coalición firmas un documento en el que cada fuerza política tiene tareas específicas. Cada fuerza política se va a desenvolver en una o en otra misión, y esa es su misión. Ahora, ¿tuviste algún mensaje, Ricardo Anaya, después de este encuentro? No tuve ningún mensaje. Tampoco, ni de Dante Delgado. Más allá de las declaraciones en medios, algunas declaraciones pero en nada medios. Directo. No nos hemos reunido después de esta reunión que tuve yo con Rafael y con Margarita. ¿Y hay programada una reunión? Yo esperaría que sí. Ahora, en la prensa política se ha mencionado, se ha sugerido que Alejandra Barrales, presidente del PRD, podría jugar sola con Ricardo Anaya y hacer un trueque. Y aquí viene, esto lo menciono de contexto por la pregunta. ¿Confía en que Alejandra Barrales defienda el método o pactará solo su candidatura a la Ciudad de México? Y vuelvo al mismo planteamiento. Yo lo que he dicho y que no voy a cambiar o no voy de la noche a la mañana a tomar una posición diferente es, en la Ciudad de México también tiene que haber un método. En la Ciudad de México también tienen la posibilidad de plantear sus aspiraciones, pues las personas que así lo vayan a querer hacer. Todos los que quieran o las que quieran. Y ahí el mejor posicionado o la mejor posicionada pues será quien encabece. Pero creo yo que debiera ser así. Ahora, ese es el deber ser. ¿Confías en Alejandra Barrales que represente el interés de que el método sea abierto? Eso es lo que hemos conversado. No vería yo por qué tendría que cambiarse de opinión. Es decir, cuando hablamos de abierto, podríamos colocarlo como transparente, como algo que no esté en lo oscurito, pues, ¿no? Porque la otra parte de la elección abierta se entiende que tengas que colocar urnas, que tengas que ir quizá con un árbitro como puede ser el INE, que sea una erogación de recursos, etcétera. Quizá para eso no dé tiempo. O sea, una elección primaria no. Sería un equivalente. Si logísticamente no se puede, pues hay que también ser conscientes y no puedes aferrarte a algo, porque entonces va a aparecer como un pretexto o como un obstáculo prediseñado para que no se avance. No, pero se puede pasar a la otra composición, que bien puede ser esto que hablábamos de debate, esto que hablábamos de las encuestas, y una vez que se haga ese ejercicio, pues la ciudadanía va a estar cuando menos tranquila de que esa elección del candidato o candidata deriva de un ejercicio transparente. Pues es que la transparencia la estamos peleando todos los días. ¿Has planteado a Ricardo Anaya debates públicos? Previamente en la mesa donde se ha estado construyendo el frente, ahí se colocó un documento que incluía debates. Se han hecho varias propuestas, pero hubo un documento
Ese documento que se presentó a esa mesa incluía debate, y incluía la opinión pública, incluía las encuestas. ¿Qué es lo que da tiempo? Pues lo que da tiempo es A, o lo que da tiempo es B, o lo que da tiempo es C, o las tres. Pues qué bueno. Ahora, otra pregunta. Si no se configura el frente y Ricardo Anaya se va con el PAN, ¿encabezarías una candidatura del PRD? Si me lo proponen, no vería por qué no. La verdad es que… ¿Con 8 puntos de preferencia electoral en este momento? ¿Existiría la posibilidad de que… ¿Por qué no? hubiera una coalición Movimiento Ciudadano PRD sin el PAN? Pues hasta las últimas noticias que tengo yo pareciera que la coalición sería Movimiento Ciudadano PAN. Habrá que ver qué decide Movimiento Ciudadano. ¿Por qué lo dices de esta manera? Pues noticias, comentarios que tengo yo. Pero noticias… pues no de fuente directa, ¿no? O sea, ¿tienes tú señales de que se estaría cocinando una alianza, coalición, Movimiento Ciudadano PAN, sí, sin el PRD? Sí. ¿Y has tomado ya alguna, sin un control de daños, un plan alternativo a esto? Pues lo que te decía yo, si el PRD quiere competir, nosotros estamos en la tarea. A mí me parece que hacer una campaña con la gente, cercano con la gente y platicando con la gente, te puede dar resultados. Todo puede ser diferente en esta elección. Ahora, si esto se está haciendo a espaldas tuyas… No, yo no diría que es a espaldas. O sea, si esto es lo que se está pensando, pues tendrá que ser abierto. O sea, no tendría por qué ser a espaldas mías. Una traición. La gente cambia de opinión, ¿sabes? Entonces, es dialéctico rectificar. Yo creo que sí. Federico Abarca pregunta, si no participa en la elección a presidente, ¿participarías con otra candidatura, por ejemplo, senador? Mira, nos han… es decir, para participar en el Senado tienes que hacer un poco de ingeniería jurídico-electoral, porque la jefatura de gobierno tiene una incompatibilidad para competir en el tema del Senado. O sea, hay una incompatibilidad, salvo que vayas en lista, salvo que vayas con un esquema prácticamente donde no hay competencia, sino vienen a ser pues un poco la parte plurinominal y no necesariamente la Ciudad de México. Es como toda una fórmula en la que algunos dicen que se puede y otros dicen que no se puede. Pero pues si finalmente no se hace nada y no hay competencia, feliz de estar en la Ciudad de México de cualquier manera. También se ha mencionado la posibilidad de la Fiscalía General. ¿Esto es real? ¿Ha habido algún canto de la sirena, alguna propuesta de manera informal? No, no he tenido una propuesta ni formal ni informal. Entiendo, y de lo que hemos sabido, que esta decisión se va a mandar después de la elección. Después de la elección platicaríamos. Aquí otra pregunta. Después de la elección del candidato, aquí yo asumo que el método es transparente. Asumo para efectos de esta pregunta. De no ser elegido, ¿continuará apoyando al frente o contendrá con otro partido? Método transparente, no ganamos. Pongamos nombres, gana Ricardo o gana Rafael si está participando. Nosotros apoyaríamos el frente. O sea, yo estaría apoyando de manera decidida el frente, participando o no participando, pero apoyando el frente. Porque me parece que el proyecto, que los propósitos que se inscribieron, en eso estamos de acuerdo. Eso es de lo que se trata. La propia Ciudad de México, en su constitución, en su primera constitución, en esto que nos dijeron que no íbamos a lograr, en esta suma de consensos, en ese documento jurídico viene planteado el gobierno de coalición. O sea, la Ciudad de México debiera tener un gobierno de coalición, desde mi punto de vista, para el próximo ejercicio. ¿Por qué? Porque hoy estamos sorteando
Estamos jugando con la corriente, con las olas, para poder llevar adelante la Ciudad de México. Pero nada le convendría a la Ciudad de México tener otra vez un Congreso dividido a manera de bloqueo, de reforma como el que estamos viviendo ahora. En nada le conviene. Entonces me parece que debe tener una fuerza política bien consolidada, y un gobierno de coalición en la Ciudad de México también sería algo muy bueno. Esto que está viendo en la Asamblea Legislativa del mal llamado Distrito Federal, ¿es un sabotaje, Morena? Pues es un estar siempre en... A ver, cuando hablamos del Parque de la Mexicana, que por cierto lo vamos a inaugurar ya en los próximos días, bloqueos, marchas, el negocio del jefe de gobierno, todo en contra. Bueno, ¿por qué no ponemos proyecto contra proyecto? Nosotros estamos hablando de un parque de 33 hectáreas y ellos estaban hablando de un desarrollo de 8,000 viviendas, uno a uno. Luego el deprimido de Mixcoac igual, que era no sé cuántas cosas, bueno, pues ahora lo estamos viendo. Ahí está una diferencia de efecto contaminante y una diferencia del tráfico que generaba ese nudo que nadie se animó a resolver porque tenía una implicación política y iba a ser una gran molestia vecinal, sin duda. Pero había que hacerlo, la ciudad lo merecía, lo necesitaba. Proyecto de termovalorización, hablado con todo mundo a nivel internacional, con C40, a nivel local, aprobación de todas las áreas federales, de todas las áreas locales. No porque es deuda. Bueno, ya que probamos que no era deuda, pero es una deuda moral. Bueno, pues entonces... ¿Qué interés da la deuda moral? Todavía no me han dicho cuál es el cálculo, pero yo creo que la voy a cargar un buen rato por lo que dice, ¿no? Entonces, eso es el no. ¿Por qué? Porque no. Eso es lo que no creo que le convenga a la Ciudad de México, esa cerrazón. Ahora, veámoslo ejercicio contra ejercicio. Veamos quienes están hoy ahí al frente, cómo tenían a las personas en situación de calle, en verdaderos lugares que eran posilgas. O sea, eso no le conviene a la ciudad. La parte del contraste siempre es muy importante en procesos electorales. En 5 años de gobierno tuyo, ¿cómo se compara con 5 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, primero en la parte de seguridad estamos cuando menos más de 30% abajo en las cifras diarias de delitos de alto impacto. Y eso mañana se lo podemos dar al financiero si quiere. ¿Por qué no? Le damos hoy se las puedo enviar sin ningún problema. Nosotros en donde tenemos un repunte pasando de 2.2 a 2.8 es en el homicidio doloso. Y ya hemos dicho muchas veces por qué. Todo lo demás está con unas bajas sustanciales de más de 30%. Hoy se lo podemos dar al financiero, compromiso de que hoy se lo hago llegar con mucho gusto. Es decir, en la comparación de los primeros 5 años de gobierno, sí, claro, este gobierno ha sido mucho más eficiente que el de Andrés Manuel López Obrador. Y si quieres comprobar la recaudación, y si quieres comprobar la promoción internacional, y si queremos comprobar, bueno, hasta cuántos animales se murieron en el zoológico, porque también nos hicieron ese numerito. Pues vamos viendo cuántos animales se murieron en aquel ejercicio de gobierno en el zoológico y cuántos en este. Entonces, punto por punto, rubro por rubro, tu gobierno ha sido mejor que el de Andrés Manuel López Obrador. En el que quieren. Vamos a las cifras, vamos a ver. Yo no dudo que hayan tenido cosas buenas. Yo no estoy diciendo que no se hayan hecho cosas buenas. Nada más sí en ese comparativo que tanto nos señalan, porque por ejemplo nos dijeron, oye, tú quieres hacer otra vez el tema de la Mexicana, quieres regalarle a la iniciativa privada unos terrenos para que hagan un negocio donde seguramente el negocio lo llevas tú. Y eso que estás haciendo se llama así y se llama SADO, Sistema de Actuación por Cooperación, ¿no? Y el CETRAM Chapultepec es otra aberración y es otro. El primer CETRAM que se hizo en esta ciudad está en el Metro Zapata y lo hicieron en ese gobierno en el 2004. Entonces, en ese tiempo sí se podía hacer CETRAM y ahora ya es una cosa del diablo, ¿no? Son cosas que no entiendes. Yo diría, oye, pues si hicieron algo bueno,
y ahora se está haciendo otra vez, pues deberían de decirlo al revés, deberían decir, oye, qué bueno que nos están siguiendo en este esquema financiero, pues bueno, a mí me parece que es una buena forma de transformar a la ciudad, de que tengas un paradero como tenías a Chapultepec. En Chapultepec nosotros quitamos a 600 ambulantes, que ahí los tuvieron durante todo el ejercicio. Aquí tengo un paquetito de preguntas muy específicas. Isabel Arvide pregunta, matrimonio entre personas del mismo sexo, derecho de aborto. ¿Serán sus planteamientos como candidato? Hola Isabel, qué gusto saludarte. No sé por dónde está por acá Isabel. Hola. Mira, a mí me parece que este es un tema en el que la Ciudad de México dio un debate de los más potentes que se han hecho. Una ciudad de derechos, una ciudad de libertades, y llegó al máximo órgano de decisión de nuestro país. Entonces, eso lo tiene decidido ya la Suprema Corte, lo tiene decidido la nación. Cada uno de los estados en el esquema republicano tendrá que ir tomando sus decisiones, como las van tomando los congresos locales. Pero lo que no podemos negarle a México, y bueno, pues así lo hemos planteado en todos los foros, es que la Suprema Corte de la Nación se metió hasta el tuétano de estas decisiones y estableció cuáles son las líneas del país ya, ni siquiera para que entremos a debate, o sea, ahí ya quedaron establecidos. ¿Tú piensas que este debe ser un tema federal o no, y debe ser un tema estatal? A mí me parece que este es un tema que se debe de hablar con cada uno de los estados, precisamente en las adopciones de sus sociedades. Y esto es algo que tiene planteadas ya las bases jurídicas para evitar debates, para evitar discusiones de esa naturaleza, y lo demás es de la propia sociedad civil, de la propia sociedad. Otro tema es, ¿cuál es su postura en el IVA a alimentos y medicinas? Bueno, yo estoy convencido de que se tiene que hacer un rediseño del planteamiento fiscal. ¿En qué sentido? Me parece que debemos de tener un rediseño en impuesto sobre la renta. Impuesto sobre la renta. Pues es el planteamiento que está haciendo ahora, es la amenaza que tenemos de Estados Unidos de hacer una reducción de impuesto sobre la renta, seguramente con una repercusión hacia la base de consumo. Bajas acá, le das más fuerza a consumo y ahí es donde vas a tener la recuperación. Es una buena apuesta, a mí me parece que es una apuesta audaz, es una apuesta atractiva. Creo que México tendrá que ir pasando a romper inercias. México ha tenido inercias que lo han tenido atado durante mucho tiempo. Hablar del IVA de alimentos y bebidas, no hablar de alimentos y medicinas, no es hablar en general, es qué se puede discutir y qué no se debe discutir. Tiene que cumplirse con los principios de progresividad, tiene que cumplirse con los principios de equidad. El planteamiento no puede ser general. Sí es general cuando se vuelve ley, pero una vez tomados los parámetros de aplicación. Entonces, estoy convencido que se tiene que hacer y romper las inercias. Salario mínimo era una inercia. El salario mínimo siempre fue una inercia y todavía les dio miedo en esta ocasión a la CONASAMI romper con esa inercia. ¿Por qué no fuiste al evento ayer? Es una señal de que no estás de acuerdo con el Yo no estoy de acuerdo con el aumento que se dio. O sea, por eso no, fue una decisión política no ir. Por eso no fue. Pregunta Aurora Álvarez, si fuera presidente, ¿qué importancia tendría? ¿Cuál sería el orden? Educación, seguridad, impunidad, cumplimiento de justicia. Seguridad. Impunidad, cumplimiento de justicia. Bueno, yo creo que habría que agrupar aquí. ¿Dijiste educación también? Educación, sí, seguridad, impunidad, cumplimiento. Educación me parece que es uno de los pilares fundamentales. Nosotros necesitamos darle mucho mayor fuerza a la innovación en este país. Yo puedo tener ejemplos muy concretos hoy de la Ciudad de México, de un antes y después. Dos muy rápidos. Uno, en el sistema de transporte colectivo Metro, durante toda su vida, desde los años 60, el metro ha venido dependiendo de proveedores internacionales y no hemos sido capaces de hacer innovación hasta ahora que pusimos el laboratorio del metro. Y en este laboratorio del metro tenemos hoy ingenieros en mecatrónica, tenemos ingenieros en sistemas, ingenieros en diseño, que han venido a sustituir eso. Entonces, a mí me parece que la educación va de la mano con el desarrollo.
si nosotros seguimos impulsando un modelo educativo consistente, pero además le ponemos una gran dosis de innovación, esto puede ser un cambio radical. Pero para eso se necesita que sean apoyos decididos. Cuando tú ves los presupuestos que se le están colocando a la investigación, a la innovación, son bajísimos. Y además no se requiere que sean los grandes, simplemente que sean consistentes. Nosotros hablamos con CONACYT y hoy deberíamos estar haciendo trenes en el metro. No puede ser que los chinos con 30 años de arranque posterior ya nos vendan los trenes a nosotros, ¿no? Entonces, hoy deberíamos de estar, en lugar de estar gastando 12,000 millones de pesos en la compra de los trenes, hoy deberíamos estar pagándole a nuestros trabajadores. Oye, sobre el tiempo, este es un déjà vu electoral. Preguntan, 3 novelas que marcaron tu vida. Y eso que no es la fila. 3 novelas que marcaron mi vida. Bueno, obviamente yo creo que todos los que estamos acá en algún momento tuvimos algo que ver con Marianela, ¿no? Una que me impactó, la Cándida Heréndira, en La Fuerza, me parecía, al menos en el tiempo que yo la leí, y algo más de lo que fue mi formación como profesional con Juan Pablo de Tavira. Eso fue algo mucho más. Si hablas de que marcaron mi vida, cuando yo leí a Juan Pablo de Tavira sobre el sistema penitenciario. Sí, sobre el sistema penitenciario y sobre historias reales de lo que estaba sucediendo en ese sistema, me pareció algo muy fuerte, algo muy consistente. Alguna otra que también fue muy importante, que esa tiene más que ver con un contexto internacional, en una narrativa, en una mezcla de filosofía, ¿no? Esa historia de Sofía que te va hablando de las diferentes evoluciones de la filosofía a través de una narrativa muy interesante. Pues digamos que eso lo que hace es que te hace reflexionar mucho sobre tu vida misma, ¿no? Cómo te has conducido. Y finalmente… Si te conduces bien. Ya digo esta tarde. Finalmente, pregunta Juan Ricardo Pérez, ¿podría ser un ciudadano candidato del Frente? ¿Podría ser un ciudadano? Yo creo que sí. O sea, además de ti. Sí, claro. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, por eso es muy importante que se tenga, si piensas en un gobierno de coalición, que se tengan los apoyos reales, porque no se trata pues de ir a una aventura. Cuando hablas del gobierno de coalición, la ventaja del gobierno de coalición es que tú tienes un convenio y en ese convenio se plantea qué es lo que vas a hacer en esos 6 años, porque si no va a suceder lo que siempre, o sea, tú puedes hacer 1000 promesas de las cuales pues, se van a cumplir 3 o 4 o 5. Entonces, cuando haces este convenio de coalición, plantear los objetivos específicos. Si habláramos de salario mínimo, línea de bienestar, no descenso de línea de bienestar, en una progresividad. Planteamiento número 1 que se tiene que cumplir al pie de la letra. Modernización del campo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Zonas económicas especiales, por favor, no le dieron recursos a las zonas económicas especiales, es una fantasía. O sea, que hemos estado hablando de zonas económicas especiales. Le tenía que haber dado 500 millones, estamos hablando de 500 millones, a Tabasco, Oaxaca, Campeche y Chiapas. No se los dieron para proyectos, para que hagan los proyectos. Si no hacen los proyectos, ¿cómo va a haber una zona económica especial? ¿No estás muy contento con el gobierno federal? No estoy contento cómo el manejo del presupuesto. Ese es un poco el tema que a mí me sigue haciendo ruido. Cuando yo digo, tienes 300,000 millones de remanentes, y a mí me dicen los 300,000 millones los estamos colocando para poder enfrentar el servicio y para poder dar garantías, yo lo que digo es más bien los estás utilizando para mantener las calificaciones. Ya se mantuvieron las calificaciones, pues utilicemos algo para la reconstrucción.
Yo creo que una calificadora perfectamente puede entender que México vive un momento de emergencia y que no es que tenga un manejo irresponsable de sus finanzas. Doctor Miguel Ángel Mancera, un placer platicar contigo. Ya se acabó. Ya se acabó. Bueno. Ya se acabó hace rato. Ya Muchas gracias, buen día. Muchas gracias. Gracias a todos que nos permitieron. Gracias. Qué rápido. Pues acabamos de ver esta entrevista que realizó el periodista Raimundo Riva Palacio, columnista del Financiero, a Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino de la Ciudad de México, quien dijo que se necesita pues tomar una decisión que sea una encuesta que se realice dentro del Frente Ciudadano para elegir quién será el candidato a la presidencia de México. Él dijo que una toma de decisión